¿Acaso los Estados Unidos necesitaban una excusa para expulsar a estos centenares de miles de migrantes de su territorio? Hoy hablaremos realmente qué es el Tren de Aragua, esta organización criminal, terrorista, transnacional que la ha llamado así la administración Trump. ¿Es realmente el Tren de Aragua una amenaza para la seguridad nacional? ¿Es acaso el Tren de Aragua capaz de invadir los Estados Unidos como lo afirma el gobierno Trump? Efectivamente sí tendrá vínculos con el régimen genocida de Nicolás Maduro y con el cartel de los soles. Así que hoy adapten bien sus auriculares porque estaremos hablando si efectivamente el Tren de Aragua representa una amenaza o es simplemente una excusa para justificar las decenas de miles de deportaciones que en este momento ha empezado la administración de Donald Trump. Bienvenidos. ¿Y por qué se ha implementado esta ley de enemigos extranjeros que fue promulgada el 6 de julio de 1978? Porque esta ley solamente se podría aplicar en estos tres escenarios. ¿Acaso hay una guerra declarada? Porque esto solamente se da cuando el Congreso norteamericano declara formalmente una guerra con otra nación. Número 2. Una invasión. ¿Acaso una nación extranjera ha perpetrado o ha intentado invadir los Estados Unidos? Y número 3, incursión predatoria. Cuando se amenaza o se ejecuta una acción hostil significativa por parte de un gobierno extranjero. Uno de estos tres escenarios debe calzar perfectamente en lo que Trump ha llamado una invasión extranjera por partes de miembros del Tren de Aragua. Lo que sí se ha confirmado es que el Tren de Aragua tuvo sus inicios en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, en Venezuela, entre el 2004 y el 2014, y que fue fundada por Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, quien transformó una banda carcelaria en una estructura criminal sofisticada. Desde Tocorón, los líderes construyeron un centro de operaciones inusual, una prisión con piscina, discoteca, casino y hasta un zoológico financiado por actividades ilícitas como la extorsión a reclusos y el crimen organizado fuera de los muros. Algo que también se ha confirmado es una banda transnacional. En la última década, el Tren de Aragua se ha expandido por América Latina, con presencia confirmada en países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil y Panamá y obviamente los Estados Unidos. Su crecimiento coincide con la migración masiva de venezolanos desde el 2015, aprovechando las rutas migratorias para establecer plazas o zonas de control. Pero aquí vienen los puntos más importantes, y es que el ex jefe de la CIA, Gary Berntsen, ha vinculado a Maduro con el Tren de Aragua. Berntsen, quien fue jefe de la estación de la CIA y lideró la unidad encargada de buscar a Osama Bin Laden en Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre, ha afirmado que el régimen de Maduro tiene un control operativo sobre el Tren de Aragua. Según sus declaraciones recopiladas en un artículo del Miami Herald, publicado el 21 de marzo del 2025, Berntsen formó parte de un equipo de venezolanos y exfuncionarios estadounidenses que presentaron información al gobierno de Donald Trump ante su toma de posesión en enero del 2025. ¿Significa esto que desde el principio, que antes que Donald Trump asumiera el cargo como el presidente de los Estados Unidos, ya tenía claro el vínculo que existía entre Maduro y el Tren de Aragua? Pero sigamos analizando qué es el Tren de Aragua y por qué en este momento todo el mundo habla de esta organización. En Colombia, el lugar preferido para sus operaciones criminales, controla los pasos fronterizos como el de norte de Santander. En Perú, domina redes de trata y extorsión. En Chile, está vinculada al asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, un caso que apunta a una posible conexión con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué actividades criminales tiene esta organización para ser considerada una organización terrorista? Atentos a estos datos. Tu portafolio incluye más de 20 delitos de tráfico de drogas, extorsión, secuestros, trata de personas, sicariato, minería ilegal y tráfico de migrantes. Esta diversificación lo distingue de otras bandas regionales. En el 2023, la toma de Tocorón por parte de 11,000 efectivos venezolanos no logró desmantelar. Niño Guerrero, tu jefe, escapó
y las células fuera de Venezuela siguieron operando, demostrando su resiliencia. Es decir, que en este momento el cabecilla principal es Niño Guerrero. Para muchos un mito, para otros una realidad. Solamente se tiene muy pocas imágenes de este jefe que algunos lo comparan en su momento con el criminal genocida de Pablo Escobar Gaviria. ¿Qué impacto real ha tenido esta banda en nuestro hemisferio? Pues literalmente ha desplazado a bandas locales en varios países, como en Perú, donde compite contra tanques tradicionales, y en Chile, donde ha introducido niveles de violencias inéditos. En Bogotá, en Colombia, lucha por el control del narcotráfico desde el 2021. Estimaciones sugieren que cuenta con entre 3.000 y 5.000 miembros, según la periodista Rosana Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Así es, tienen hasta su propio libro, porque literalmente esta banda sí existe, sí comete delitos extremadamente sanguinarios y muy terribles, pero realmente estaban en la posibilidad de entrar a Estados Unidos y realmente invadir este país, como lo ha dicho Donald Trump. Pues aquí viene otro dato importante de este informe que presentaba el ex jefe de la CIA, Gary Berntsen. Se afirma que 300 de estos criminales pertenecientes al Tren de Aragua habían recibido órdenes directas por el régimen de Nicolás Maduro. Pero vamos más allá, se habían entrenado en técnicas paramilitares, incluyendo el uso de armas de fuego, sabotaje y criptomonedas. Según él, se basa de documentos obtenidos directamente por miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas que le entregaron esos documentos, los cuales identificaron no solamente a estos 300 que iban con entrenamiento específico, sino también a 1.800 personas vinculadas a este régimen. Pero la gran pregunta que nos hacemos, ¿cómo lograron entrar a los Estados Unidos sin que nadie se percatara que eran delincuentes? Pues la respuesta está que el gobierno Biden, según lo que dice la nueva administración de Donald Trump, fue muy blandito, fue muy benevolente con los migrantes y no hizo realmente esas investigaciones previas para saber quiénes estaban entrando a territorio norteamericano. Y lastimosamente se infiltraron, se camuflaron, se penetraron dentro de la población vulnerable que sí necesitaba protección internacional. En este caso iban a solicitar asilo en los Estados Unidos. La operación realmente fue un éxito. Por eso vimos situaciones como en Nueva York, en donde habían migrantes realmente haciendo estragos. Empezamos a ver diferentes crímenes muy puntuales en áreas de la Florida, en donde ellos empezaron a ganar terreno a las bandas que ya estaban situadas y eran líderes del microtráfico y narcotráfico en esas zonas. El dato más reciente que evidencia que efectivamente el Tren de Aragua sí existe y no es un mito, es que en marzo del 2025 reportes de prensa indican que el Tren de Aragua sigue activa, con detenciones recientes en Colombia, como la del lugarteniente Chino San Vicente en Medellín, y alertan a Estados Unidos sobre su presencia en ciudades como Miami y Chicago, vinculada a la diáspora venezolana. Pero ¿qué mentiras hay detrás del Tren de Aragua? Porque también hay situaciones que no son ciertas. Donald Trump en el 2025 calificó al Tren de Aragua como una organización terrorista que planea invadir a Estados Unidos. Sin embargo, analistas como Rísquez y John Polga de la Academia Naval de Estados Unidos coinciden que esta estructura, si es violenta, si es criminal, si llegó a los Estados Unidos, pero no tienen la capacidad ni armamentística ni logística para poder invadir a los Estados Unidos. Otra gran mentira es que tengan el control absoluto sobre todas las mafias o los otros grupos narcoterroristas del hemisferio. Aunque es una fuerza disruptiva
perspectiva, no domina todo el crimen organizado. En México, los carteles como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación tienen mayor poder y alcance global. Y en Colombia compiten con la guerrilla, el ELN, disidencias de las FARC o otros grupos paramilitares sin mayor repercusión para estos grupos anteriormente mencionados, porque son grupos muy estructurados y que tienen un mayor poder bélico, logístico y de personal. Así que afirmar que el Tren de Aragua tiene el control sobre todas las bandas criminales de la región es una falsedad. Ahora, si queremos responder el gran interrogante, si efectivamente Nicolás Maduro, el Cartel de los Soles, son la organización que pudiesen tener el control del Tren de Aragua como cabezas visibles de esta organización, pues no existe hasta la fecha de hoy ningún documento oficial. Pero no se nos puede olvidar algo. Y es que hace pocos días el fiscal general chileno se encontraba aquí en Países Bajos mostrándole a la Corte Penal Internacional los vínculos directos que tenía el segundo del madurismo, en este caso Diosdado Cabello, ante la orden criminal genocida de acabar con el teniente Ojeda en Santiago, y vincula también al carnicero de Maduro, el coronel Granco Arteaga, que literalmente está activo y hace parte de esta organización criminal del Cartel de los Soles. Pero ¿qué conclusiones ha sacado Estados Unidos para vincular al Tren de Aragua con el Cartel de los Soles? Lo primero es la permisividad del régimen hacia las operaciones del tren en Tocorón y su expansión transnacional. Lo segundo, la colaboración logística en el narcotráfico, respaldada por informes de inteligencia y acusaciones de Estados Unidos. Y lo tercero, indicios de uso político, el tren como herramienta de control y desestabilización, y en el contexto de la polarización política, impiden afirmar con certeza absoluta que el Cartel de los Soles y que el Tren de Aragua se manejen de una forma jerárquica. Lo que sí es cierto es que existe una relación simbólica donde el régimen lo permite todo con esta organización y facilita sus actividades. Y el Cartel de los Soles comparte intereses económicos, pero principalmente en el narcotráfico. Así que este panorama refleja un estado donde el crimen organizado y el poder político están estrechamente entrelazados. Pero sí me gustaría saber sus opiniones. ¿Acaso Donald Trump aprovechó estos eventos nefastos que han pasado en Latinoamérica para expulsar también a migrantes inocentes? ¿O realmente los Estados Unidos están protegiendo su país ante una amenaza latente como es la organización terrorista del Tren de Aragua enviada por Nicolás Maduro? Y si te ha gustado esta investigación, recuerda suscribirte, dejar un like y nos vemos muy pronto en otro video o en otro directo más. Un abrazo gigante, Dios los bendiga y nos vemos en la batalla y la lucha por la libertad. Adiós.